Lennon vivió dos etapas muy distintas como ídolo pop, siempre desbordado por su propio personaje, egocéntrico y sentimental, generoso y soberbio hasta el delirio. Hoy habría cumplido 70 años, pero murió a los 40 asesinado por un alienado que buscaba notoriedad, y pasó a ser un mito de la cultura popular del siglo XX, adorado por los jóvenes contestatarios y odiado por los gobiernos conservadores. Si siguiera vivo hoy, probablemente habría compuesto muchísimas canciones nuevas, pero su espíritu sigue diciendo las mismas verdades y diciendo las mismas cosas. Dadme algo de verdad, y también que el poder pertenece al pueblo. John Lennon nació en Liverpool durante un bombardeo nazi. Mamó el odio a la guerra y predicaría la paz durante toda su vida. Cuando tenía 5 años sufrió la separación traumática de sus padres y su madre, Julia, a la que John dedicó una canción melancólica, lo dejó al cuidado de una tía, pero supo inculcarle un amor por la música que sería su mayor desahogo y su mejor arma contra la guerra. He was born during the war, the Second World War, and Él nació durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y yo era una chiquilla cuando empezó la guerra, así que ambos fuimos niños de la guerra. Así pues tuvimos una experiencia de la guerra y no nos gustó. Es muy natural que deseáramos la paz en el mundo. Seguimos teniendo el mismo problema, puesto que vivimos en la misma sociedad. Siempre ha habido violencia, especialmente hoy en día. John creció abrazado a una guitarra. Tuvo una adolescencia difícil y se refugió en la música. Su asociación con Paul McCartney constituyó la unión musical más creativa de su época y dio origen al fenómeno social de los Beatles. Está la historia de sucesivas rupturas sociales que parecían, digamos, anecdóticas, pero que en aquel momento tenían una fuerza increíble. Estaba la minifalda, estaban los pelos largos, estaba la necesidad de revolucionar las relaciones familiares, estaba la excentricidad en el terreno más lato posible. Estos chicos eran de Liverpool, estos no eran de Carnaby Street. Es decir, todo conspiraba para que esos personajes, y Lennon en particular, fueran excéntricos en un mundo de personas formales. Siempre recuerdo la imagen que hay en Qué noche la de aquel día, en la que los Beatles hacen que un señor bien vestido, un viejo, digamos, conservador, caiga por la taza del váter de un tren que va a toda velocidad. Creo que ese es el símbolo que ha quedado en mi memoria como lo que los Beatles querían hacer con aquella sociedad británica. Don't believe in Jesus. I don't believe in Kennedy. Convertidos en signo de los tiempos, los Beatles desaparecieron al finalizar los años 60. Acabada aquella década prodigiosa, los melenudos empezaron a pertenecer al pasado, y Lennon buscaría otra vida junto a su segunda esposa, la artista conceptual japonesa Yoko. Don't believe in Beatles. Just believe in me. Walk on me. John Lennon ya estaba tomando otros caminos, quizás influenciados por supuesto por su nueva esposa, por Yoko Ono, y ahí se abre una especie de etapa en donde desde el punto de vista musical lo que importa es que apartarse hasta cierto punto de lo que había hecho con los Beatles para que haya un sello de distinción, y en cuanto a las letras, pues esas proclamas en donde se habla de paz y amor, que fueron prácticamente pues un leitmotiv a lo largo de ese principio de su carrera. El matrimonio Lennon se afincó en Nueva York, volcó su creatividad en la Plastic Ono Band y pretendió asumir la responsabilidad de sus ideales ante el mundo, con canciones como Give Peace a Chance, Power to the People y sobre todas Imagine.
There are people who are in the shadow and not really speak out. Hay gente que vive en la sombra y nunca toma la palabra, pero John no era así. John siempre hacía todo lo posible para compartir sus letras y su música, su forma de pensar con el resto del mundo. Porque como decía John, este no es un mundo donde un héroe pueda cambiar las cosas, sino que todos hemos de ser héroes. So all of us have to be heroes. Y él sigue tirando de la cadena a los conservadores británicos. Siembra el pánico en Estados Unidos, porque él es un hombre que quiere quitar los adoquines para que se vea debajo de la playa. Conecta con algunas actitudes que en el 68 parecían europeas. Lennon era una cuña de la Europa revolucionaria, por así decirlo, en los Estados Unidos conservadores, ¿no? El presidente Nixon teme que John y Yoko se conviertan en agitadores de una juventud convulsa por la guerra de Vietnam. El FBI los vigila y trata de expulsarlos de los Estados Unidos, porque Lennon predica un catálogo de tabúes de la América conservadora, desde la paz a la liberación sexual y la tolerancia con las drogas, a la vez que reflexiona sobre su propia vida. Tiene un origen proletario del que él ha hecho gala siempre, que incluso se muestra en algunas canciones que forman parte ya de la discografía con la Plástico No Van. Y luego, por supuesto, esa referencia a ese pasado familiar. Hasta incluso cuando está interpretando Mother, parece que hay una parte de su intervención vocal que es prácticamente un aullido, es un rugido. O sea que ahí está manifestando su dolor, y sí que hasta cierto punto, en el principio de su nueva era como intérprete, está volviendo al principio también de su vida como persona. Ha pasado algo que es un poco triste. La imagen oficial, el mito de John Lennon, ha tapado a John Lennon el músico. Y esta mitificación se ha ido un poco, en mi juicio, un poco demasiado lejos con John Lennon. Yo creo que no era un gran ideólogo realmente, y desde luego ha sido presentado casi como revolucionario. Incluso yo creo que hay incoherencias entre la imagen oficial de John Lennon y su propia persona. Yo creo que ha demostrado, yo creo que está bastante bien documentado, que no cumplió en el nivel personal, en lo humano, con los valores que él celebró en su música. Lennon pasó la mayor parte de sus últimos 5 años dedicado a su mujer y su hijo Son. Tras 5 años de silencio, volvió a cantar en 1980, pocos meses antes de caer asesinado a tiros en la puerta de su casa en Nueva York el 8 de diciembre. Well, they give me all kinds of warning to save me from ruin. He decided that it's much Decidió que lo mejor era decir paz en cada una de sus apariciones públicas. Hasta en los anuncios o lo que fuese, usaba la palabra paz para que la gente empezara a comprender que la paz es importante. Creo que mucha gente lo ha aprendido gracias a él. Pero sí, fue muy triste que John desapareciese tan repentinamente. Fue terrible porque justo antes de que muriese, apenas 5 minutos antes, estábamos hablando. Éramos marido y mujer, hablando de cosas normales. Y de pronto cayó al suelo. En la memoria colectiva, John Lennon permanece con los 40 años que había cumplido 2 meses antes de morir. Y resulta difícil imaginar a aquel soñador rebelde viviendo como un anciano en un mundo tan opuesto al que imaginó.